Vamos a ir a la palabra en un texto muy conocido, San Juan 14:6. Estaremos usando como introducción a este devocional de la Santa Cena. San Juan 14:6. Gloria al nombre del Señor. Es un texto, hermanos, muy conocido, pero pocas veces hemos meditado profundamente en su contenido. Y hoy voy a meditar un poco, nos vamos a sumergir en la realidad espiritual de este texto, dando énfasis principalmente en la vida, ya que como usted puede mirar, en el texto se menciona la vida. Pero de paso vamos a explicar el contexto para finalizar haciendo énfasis en la vida. Amén. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sea tan amable de sentarse, por favor. Gloria al Señor. Voy a titular el mensaje de esta tarde: la vida es Dios mismo. Eso póngalo en su conciencia. La vida es Dios mismo. Y lo voy a volver a repetir por tercera vez. La vida es Dios mismo. En los devocionales anteriores, en los meses pasados, hemos meditado sobre algunos aspectos importantes acerca de la realidad de la vida. Por ejemplo, el conocimiento real de la vida. Eso ya lo meditamos. La vida es el fluir de Dios. Ese aspecto también ya lo meditamos. Y el último aspecto del mes pasado fue la vida como contenido de Dios. Y hoy estaremos hablando un cuarto aspecto. El cuarto aspecto es: la vida es Dios mismo. Y vamos a enfatizar mucho en esta realidad. Este cuarto aspecto viene a revelarnos a Dios como la realidad de la vida. Aquí en San Juan 14:6, el Señor Jesucristo personalmente se revela en tres aspectos. Tres aspectos revela Él acerca de sí mismo. Tres aspectos importantes. Primero, Jesús se revela como camino, como verdad, y por último, como la vida. Esta triple revelación tiene que ver con la realidad espiritual, escuche, del tabernáculo de reunión en el desierto. Mucho he enseñado acerca del tabernáculo de reunión cuando estudiamos el libro de Éxodo profundamente, y ahora que estamos estudiando el libro de Levítico profundamente, muchos detalles le he hablado acerca del tabernáculo de reunión. Y aquí tenemos algunos aspectos, hermanos, que el Señor Jesucristo menciona y Él mismo se atribuye como la realidad espiritual de estos aspectos que tenían que ver antiguamente con el tabernáculo de reunión. El Señor Jesucristo entonces es la realidad espiritual y la corporificación del santuario de Dios que estaba en el desierto. Él es la realidad. Estos tres aspectos de revelación, camino, verdad y vida, son realidades espirituales de las tres entradas o las tres puertas que habían en el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión tenía tres divisiones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y cada una de estas divisiones tenían entradas. Tres divisiones.
o 3 cuartos, para que usted me entienda, 3 divisiones, 3 departamentos, formando un solo tabernáculo de reunión. Y estas 3 entradas, que les llamaremos puertas, era la puerta del camino, la primera puerta. La segunda puerta se le llamaba la puerta de la verdad. Y por último, la tercera puerta era la puerta de la vida. Y el Señor se está revelando, atribuyéndose el cumplimiento espiritual de lo que en el antiguo pacto era una figura: en el atrio con la puerta del camino, en el lugar santo con la puerta de la verdad, y con la vida la puerta del lugar santísimo. El Señor se atribuye a sí mismo el cumplimiento espiritual de lo que estaba en el desierto a manera de figura. Ahora escuche por favor, el Señor Jesús como camino es la realidad de la entrada al atrio del tabernáculo. Como camino es la entrada principal a la redención por medio del sacrificio perfecto. El camino era la puerta al atrio, era la primera puerta, era la entrada principal, y todo en el atrio, hermanos, giraba en torno a los sacrificios. En el atrio era la matanza y el sacrificio de los animales. En el atrio todo era de bronce, todos los utensilios. La fuente era de bronce donde se lavaban las manos. Después los sacerdotes, cuando se manchaban y se ensuciaban de sangre por sacrificar animales, el altar donde quemaban las ofrendas, los animales sacrificados, era de bronce. Todo en el atrio era de bronce, y el bronce representa juicio. Así que en el atrio, hermanos, tenemos la obra de redención por medio del sacrificio perfecto. Y el acceso al atrio, o la puerta del atrio, se le llamaba la puerta del camino. Todo giraba en torno a los sacrificios para que fueran perdonados. Así que el Señor dice: yo soy el camino. ¿En qué sentido debemos de entender esto? Yo soy el camino a la redención. Yo soy el camino para que seas perdonado por medio de mi sacrificio. Era lo que el Señor estaba diciendo. Yo soy la entrada a la vida de redención. Yo soy la entrada para que seas perdonado por el sacrificio perfecto. Entonces entendemos ahora espiritualmente cuando el Señor dijo: yo soy el camino. ¿Sí entendemos espiritualmente? Pocos entendieron. Bueno, ni modo, ya no me voy a esforzar de nuevo en explicarlo. Tengo que continuar. Segundo, el Señor Jesús como verdad es la realidad de la entrada al lugar santo. Después del atrio seguía la segunda división, que era la que estaba en medio, y se llamaba el lugar santo. Pero para pasar del atrio al lugar santo, uno tenía que entrar por la puerta que se llamaba la verdad. Y cuando el Señor está diciendo: yo soy la verdad, está diciendo: yo soy la realidad de la entrada al lugar santo. El lugar santo, todo giraba en base a la comunión espiritual con Dios. No puede haber comunión con Dios si no entramos a través de Cristo como la puerta de la verdad. La verdad era el acceso al lugar santo. Y en el lugar santo es sinónimo de comunión espiritual. Es un nivel espiritual más profundo, es un nivel espiritual más perfecto, es un nivel espiritual más alto que la vida del atrio. En la vida del atrio todo es limpieza. En la vida del atrio, hermanos, es juicio, sacrificio. Pero en el lugar santo es la vida de comunión espiritual.
Es una vida espiritualmente en otro nivel de comunión. Hay muchos creyentes que están experimentando la realidad de Dios en el lugar atrio. Y hay otros creyentes que han avanzado en el crecimiento, en la revelación y en la profundidad de Dios. Y la experiencia de su vida es como la vida del lugar santo, donde la comunión con Dios es espiritual, donde la comunión con Dios se torna en una experiencia real. ¿Cuál es la vida en el lugar santo? La vida en el lugar santo se accesaba por medio de la puerta de la verdad. O sea que la experiencia del lugar santo es verdadera. Es más real, hermanos. Es donde la presencia de Dios se va haciendo más real en tu vida, en tu persona. Y a ese lugar el sacerdote entraba por medio de la puerta que se llamaba la puerta de la verdad. Y en el lugar santo había algunos elementos, hermanos, que eran de oro y eran de madera de acacia. Por ejemplo, en el lugar santo estaba la luz del candelero. Ahí brillaba la luz. Ahí estaba el fuego, hermanos, iluminando la luz del candelero. Y el Espíritu Santo me enseña en este momento que el candelero representa a la iglesia. Entonces la experiencia espiritual del lugar santo es la vida de la iglesia, brillar con el testimonio de Cristo. La luz del candelero figura también de la iluminación del Espíritu. Deberíamos de medir qué tanta iluminación del Espíritu Santo tenemos. A mayor iluminación del Espíritu Santo, a mayor entendimiento, a mayor discernimiento de las cosas y de las realidades espirituales de Dios, eso es un factor para determinar si ya estoy dentro del lugar santo, si ya pasé la puerta de la verdad o solamente estoy viviendo en el lugar atrio. Mida su nivel de iluminación. ¿Qué tanta luz del Espíritu hay en su persona? Porque en el lugar santo estaba el candelero, figura de la iglesia, del testimonio de la iglesia, y figura también de la iluminación del Espíritu. Ahí brillaba. La única luz, hermanos, que estaba en el lugar santo era el candelero de oro con sus 7 brazos. ¿Qué más estaba en el lugar santo? La mesa de los panes de la proposición, que estaban repartidos en 2 columnas, hermanos, divididos, y los panes en su totalidad daban el número 66. ¿Les suena algo? ¿El número 66? ¿A qué les suena? Los libros de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, los panes de la proposición son figura de la revelación de la palabra. Por eso el lugar santo era sinónimo de la comunión verdadera. ¿Qué más estaba en el lugar santo? El incienso aromático, el perfume aromático. Ahí, hermanos, se quemaba el incienso aromático. O sea que el lugar santo habla de un lugar agradable, exquisito, un lugar aromático. Ahí, hermanos, se podía oler la presencia de Dios. Ahí, hermanos, se expiraba, se respiraba la presencia. El ambiente del lugar santo era la presencia de Dios. Hermanos, el perfume del Espíritu representado en ese incienso que se quemaba. Y es figura, el incienso en las Escrituras es figura de la oración. Y es figura de la verdadera adoración. O sea que en el lugar santo la vida espiritual se torna más real. En el lugar santo la experiencia espiritual es verdadera. Por eso la entrada al lugar santo era la puerta de la verdad. Aleluya.
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo: yo soy la entrada a la verdadera comunión con el Padre. Yo soy el acceso a esa vida de comunión perfecta, donde tu relación con el Padre se tornará más real. Yo soy la entrada. Cuando Él dijo yo soy la verdad, Él estaba diciendo: yo soy la entrada a la comunión espiritual de Dios, a la comunión espiritual con el Padre. Yo soy la entrada. ¿Ok? Él es la entrada entonces a esa comunión espiritual. Ya entendemos espiritualmente cuando Él dijo yo soy la verdad. ¿A qué se estaba refiriendo? A esa comunión verdadera, donde todo se vuelve real, donde la iluminación y el discernimiento, la sabiduría, la ciencia del Espíritu se vuelve real, donde la palabra se vuelve real en tu persona, donde la oración se convierte en una realidad en tu vida, donde la adoración se convierte en una realidad en tu vida, no emoción, sino una realidad, hermanos. Donde tú puedes orar a Dios con la libertad en todo lugar y en todo momento. Donde tú puedes adorar a Dios, haya música o no haya instrumento. Donde puedes adorar a Dios aún en la madrugada, en el silencio. Tú puedes adorarle cuando entras en Cristo por la puerta de la verdad al lugar de comunión, donde la presencia de Dios se convierte en una experiencia real, gloriosa, transformadora, que te edifica, que te nutre y que te acerca a lo más íntimo de Dios. ¿Cuál es lo más íntimo de Dios? El lugar santísimo. El lugar santísimo, por algo se le llamaba el lugar santísimo. Era más santo que el lugar santo, que era el último, la última división. Y para entrar al lugar santísimo, la entrada se le llamaba la puerta de la vida, que estaba separada. El lugar santo y el lugar santísimo estaba separado por un velo grueso, y a ese acceso se le llamaba la puerta de la vida. Jesucristo, cuando Él dijo yo soy la vida, Él estaba diciendo yo soy la realidad de la entrada al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo moraba la presencia de Dios. A mí me impresiona esto, hermano, porque en realidad ahí Dios se manifestaba. Un lugar pequeño, y ahí se manifestaba el Dios del cielo. En el lugar santísimo, ahí expresaba su testimonio. En el lugar santísimo revelaba su voluntad. En el lugar santísimo daba a conocer su consejo. En el lugar santísimo, hermanos, Él se expresaba y se manifestaba por medio de un mueble que se le llamaba el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de la alianza. Tenía 3 nombres, pero se refería al mismo mueble: arca del pacto, arca del testimonio, el arca de la alianza. Era el mismo objeto, hermanos, sagrado, de donde Dios se manifestaba de una manera real, expresando su testimonio, su voluntad y su consejo. En el lugar santísimo, ahí solamente estaba el arca del testimonio y unos querubines, hermanos, sobre el arca, hermanos, encima de la tapa del arca. Ahí estaba el testimonio de Dios. Y el arca, que era lo único que guardaba el lugar santísimo, era lo único que contenía el lugar santísimo. El arca del pacto o el arca del testimonio es figura de nuestro Señor Jesucristo. El arca del pacto representa a Cristo. Y dentro de esta arca
estaba la revelación del testimonio de Dios. El contenido del arca era el testimonio de Dios. Y ahí estaban primero las 2 tablas de la ley. Dentro de ese cofre llamado arca, hecho de madera y cubierto de oro, contenía primero las 2 tablas de la ley, figura de la revelación perfecta de Dios. Además, estaba una porción de maná. Piensa en esto: el maná que había caído durante 40 años y que Dios le dijo al pueblo de Israel: no guarden nada para el día siguiente porque se echa a perder, se convertirá en gusanos. E increíblemente, dentro del arca del pacto, una porción de maná, y ese maná se conservaba, no se descomponía, no se agusanaba. Dentro de esa arca ahí estaba una parte del maná que caía todos los días, y que si alguno del pueblo lo guardaba para el otro día se engusanaba, pero dentro del arca se conservaba. El maná, hermanos, es figura del suministro de Dios para su pueblo, el suministro de vida. Además, dentro del arca del pacto también estaba la vara de Aarón, esa vara que floreció, esa vara seca que milagrosamente reverdeció. Ahí estaba dentro del arca del pacto. Y la vara de Aarón, que se le llama, es figura de la vida en poder de la resurrección, esa vida prometida para nosotros, hermanos. Entonces, era lo que contenía el arca. Por eso se le llamaba por su contenido, porque estaba la revelación de Dios, el testimonio de Dios, la manifestación de Dios dentro del arca. Por eso se le llamaba el lugar santísimo. Y el Señor estaba diciendo: yo soy la entrada a la vida, yo soy la entrada al Padre. La vida habla de lo más alto de Dios, hermanos. Y dentro de este contexto, el Señor Jesucristo se revela como vida. Dentro de este contexto Él reveló: yo soy la vida. Él dijo personalmente ser la realidad de la vida de Dios. Y aquí yo voy a hacer más énfasis ya solamente en el aspecto de la vida, porque la realidad de la vida es Dios. Estuvo expresada esa realidad en el lugar santísimo, en la cual nuestro Señor Jesucristo es la realidad espiritual de aquella arca del pacto. Él es la realidad del testimonio de Dios. El Señor Jesucristo es la realidad de las tablas de la ley. El Señor Jesucristo es la realidad del maná, y también es la realidad de la vara que floreció. La realidad de la vida tiene como fundamento la perfecta revelación de Dios. La realidad de la vida tiene como fundamento el suministro de Dios para su pueblo, Cristo como alimento. La realidad de la vida tiene como fundamento el poder de la resurrección. El Señor Jesucristo como vida es la revelación perfecta de Dios. Él es la palabra de vida. El Señor Jesucristo como vida es el suministro y el alimento espiritual para cada uno de nosotros los creyentes. Por eso se le llama el pan de vida. El Señor Jesucristo como vida es poder de la resurrección, porque venció la muerte. El Señor Jesucristo entonces es la realidad de la vida de Dios. Y en el mismo contexto de San Juan 14:6, después de afirmar que Él era la vida, en los versículos siguientes, versículo 7 en adelante, Él, hermanos, al 11, del 7 al 11, el Señor siguió hablando y enseñando a sus discípulos, y hablando y manifestándose como la vida. Vamos a leer el contexto. Después que Él se revela como vida,
después que Él dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, Él sigue revelando otros aspectos muy poderosos. Él siguió hablando y enseñando a los discípulos dentro de este contexto con toda claridad, revelando su divinidad y su igualdad eterna con el Padre, expresando que Él personalmente es Dios. Aquí Él revela y Él da a entender que Él es Dios. Y dentro de este contexto, donde Él revela personalmente que era Dios, Él dijo, yo soy la vida. O sea que la vida es Dios mismo. Si Jesucristo es la vida y Él dijo ser Dios, entonces la vida es Dios mismo. La vida no es algo, la vida es alguien. Ahora vamos a entender el contexto. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora mire lo que dice Felipe. ¿Qué dijo Felipe? Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe como que estaba dudando, como que no había entendido, estaba confundido, no tenía bien claro. Primero escuchó que Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Felipe, no conforme con eso, le dijo, está bien que tú eres el camino, está bien que tú digas que eres la verdad, está bien que tú digas que eres la vida, pero muéstranos al Padre y con eso es suficiente. Amén. O sea que como que a Felipe todavía no le había quedado bien claro la revelación de Cristo como camino. O sea, la realidad de Cristo del santuario en el desierto no le había quedado clara. Y Él le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9, dentro de ese contexto, gloria al nombre del Señor. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ahora vamos a meditar profundamente en esto, ¿Qué le estaba pidiendo Felipe? Muéstranos al Padre. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Muy importante esto. ¿Qué era lo que el Señor le estaba diciendo a Felipe? Felipe, si tú me estás mirando a mí, estás mirando al Padre. Yo soy una expresión visible del Padre. Yo soy la imagen perfecta del Padre invisible. La Biblia dice del Dios invisible. Y esto ha generado mucha confusión y ha causado que, hermanos, surja una doctrina herética donde dice que Jesús y el Padre es la misma persona. Pero eso no es cierto. Eso es una herejía. Porque Jesús y el Padre no es la misma persona, comparten la misma naturaleza, la misma divinidad. Jesús es una manifestación visible de la realidad espiritual invisible del Dios Padre, pero no son la misma persona. Ahorita vamos a mirar. Aquí el punto donde yo quiero llegar es que el Señor Jesucristo estaba revelando su divinidad y su igualdad y su eternidad como Dios. Y Él estaba diciendo, el que me mira a mí ha visto el Padre. Seguimos en el contexto, versículo 10. Versículo 10, mire lo que dice. ¿No crees que yo soy en? Ahí está la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia.
¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Sí se da cuenta la distinción de personalidad? ¿No crees que yo soy en? No dijo, ¿no crees que yo soy el Padre? No está diciendo eso, Si la palabra dijera, ¿no crees que yo soy el Padre? Entonces Cristo y el Padre serían la misma persona. Pero no está diciendo, yo soy el Padre. Él está diciendo, yo soy en el Padre, en relación. Si aparece la palabrita en, el en hace la diferencia. Esa expresión en es una expresión de asociación. En, por ejemplo, yo estoy en compañía con los hermanos. Yo estoy en compañía de mi esposa. Y lo que el Señor Jesucristo estaba revelando es eso. Yo estoy en relación con el Padre. No está diciendo que Él era la persona del Padre. Él está diciendo, yo estoy relacionado, en relación, en comunión. Yo creo que sería el sentido más perfecto. Estoy en, da a entender eso, en comunión con el Padre. Y el Padre en mí. Porque si Él hubiera dicho, ¿no crees que yo soy el Padre y que el Padre soy yo? Entonces, hermanos, fuera diferente la doctrina que tuviéramos nosotros. Pero nosotros creemos por el testimonio de la palabra que uno es la persona del Padre y otro es la persona del Hijo, porque así el Señor Jesucristo lo revela. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Ahí vuelve a distinguirse una personalidad diferente. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, ahí está más claro, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor está revelando entonces ¿que era el Padre? No. Está revelando que era divino, que era eterno. En otras palabras, está revelando que Él también es Dios. Así como el Padre es Dios, así como el Padre es divino, así como el Padre es eterno, así también Cristo, hermanos, es eterno, es divino, es Dios. Es lo que está revelando. Nada que ver con esa doctrina herética, hermano, donde se aferran que el Padre y el Hijo es la misma persona. No es cierto. Aquí claramente lo estamos mirando. Versículo que sigue, 11. Créeme que yo soy en. Otra vez, fíjese cómo el Señor se cercioró de que no fueran a confundirlo. De que no, el Señor, hermanos, con esta expresión, Él se cercioró de que no fueran a confundir su persona con el Padre. Así es Dios, así es nuestro Señor Jesucristo, hermano, tan claro en cómo se revela. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué aspecto está revelando el Señor Jesucristo de su propia persona? Aquí en esta sección de versículos. Él se está revelando como Dios igual al Padre. No está diciendo que era el Padre. Está diciendo el Padre está en mí, entonces soy como el Padre. Soy como el Padre. No está dando a entender que es el Padre. Sabemos por el testimonio de la Escritura que el Padre es Dios. ¿Verdad que eso lo tenemos bien claro? El Padre es Dios. Él es Dios. Nadie duda de que el Padre sea Dios. Nadie duda de ello. Pero dentro de este contexto donde Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dentro de este contexto tenemos la revelación, la afirmación personal de nuestro Señor Jesucristo, que Él era uno con el Padre. Es decir,
comparte la misma naturaleza divina, comparte la misma eternidad. No son la misma persona. Uno es padre, otro es hijo, pero ambos tienen personalidades diferentes, pero tienen la misma naturaleza divina y eterna. Yo creo que queda claro, ¿verdad? Por lo tanto, dentro de este contexto, el Señor está revelando que Él es Dios. Que Él es Dios. ¿Por qué podemos entender que Él estaba revelando que era Dios? Porque era uno con el Padre. Amén. Y dentro de este contexto, el Señor revela a sus discípulos, se revela como vida. Porque previamente lo había dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces podemos afirmar que la vida es Dios mismo. Y Cristo, como Dios, es la realidad de la vida. Dios es la vida, o la vida es Dios mismo. Y dentro de esta revelación, Cristo como Dios es la realidad de la vida, porque previamente lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quién es la vida entonces? Cristo. Diga conmigo: el Señor Jesucristo es la realidad de la vida. Tenemos que tener el discernimiento de entender la vida de esta manera, hermanos. La vida para nosotros los cristianos, para nosotros los creyentes, la vida no es algo. La vida es alguien, la vida es Cristo. El mundo no tiene este significado de la vida. El mundo no tiene este entendimiento de la vida. Los incrédulos, los mundanos, la gente pecaminosa, pagana del mundo, extraviada, no tiene este concepto de la vida, hermanos. Este concepto tan alto de la vida, esta realidad de la vida la tenemos nosotros. Debemos de tenerla nosotros, solamente nosotros, porque Cristo es la realidad de la vida de Dios, porque Él dijo: yo soy la vida. Ahora es triste que el mundo no tenga este entendimiento de la vida. Y sobre todo aquí en México, hermanos, una cultura tan terrible. ¿Saben cuál es el concepto que el mundo tiene de la vida? ¿Sí saben cuál es el concepto? Yo sí sé cuál es el concepto que el mundo tiene de la vida. El mundo sin Dios. Lo tienen hasta en la letra de una canción. No vale nada la vida. La vida no vale nada. ¿Y cómo no va a valer? Es Cristo. La vida es Cristo. Cristo es la realidad de la vida. La vida es Dios mismo. Y como el mundo no tiene un concepto verdadero de la vida, no tiene un entendimiento genuino, real de la vida, por eso cuando las personas no encuentran solución al problema, ¿qué es lo que hacen? Terminan suicidándose. Hermanos, es preocupante. Yo he escuchado en las noticias que Ciudad Juárez, no sé si Chihuahua, sobre todo Chihuahua, el estado de Chihuahua, no sé si está en el segundo o en el tercer lugar de suicidios. Qué trágico, hermanos. Qué trágico que la gente no tenga este conocimiento, este entendimiento de la realidad de la vida. La vida es Dios mismo. Cristo es la realidad de la vida. El discernimiento de esta realidad de que la vida es Dios mismo nos ayudará a entender acerca de la realidad de la vida, cómo vivirla, cómo disfrutarla y cómo aprovecharla. Yo creo, hermanos, que estos mensajes deben de incrementar el valor y el concepto, la revelación, el discernimiento que tenemos a esa experiencia que tenemos humanamente, que le llamamos vida. ¿Qué es la vida para usted? ¿Qué es la vida para usted? La próxima vez que le pregunte a alguien: oye, ¿qué es la vida? Dígale: la vida es Dios mismo y Cristo es la realidad de esa vida. Por eso Él dijo:
dentro de ese contexto, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Aleluya. El fundamento de la revelación de la vida es que la vida es Dios mismo. La vida es Dios mismo. Dios es la realidad de la vida, y esta vida está expresada únicamente en la persona de Jesucristo. Ahora vamos a meditar en tres preguntas importantes, ya casi para ir cerrando este mensaje. Meditemos en tres preguntas para profundizar más el entendimiento acerca del aspecto práctico de la vida. Uno, en base a todo lo que les he explicado, ¿qué es la vida entonces? ¿Cómo asimilamos la vida? ¿Cómo entendemos la vida? ¿Qué es la vida para nosotros? La vida es Dios. Es Dios. Es su contenido. El contenido de Dios es vida. ¿Se acuerdan de la otra vez cuando yo expresaba lo que más le sobra a Dios es vida? Lo que más abunda en Dios es vida. Y se lo voy a comprobar bíblicamente con un ejemplo. La vida es Dios mismo. Su ser está rebosando de vida. Por ello, cuando decide hacer al primer hombre, dice que lo hizo del barro, de la tierra. ¿Y qué dice Génesis capítulo 2, versículo 7, si no mal recuerdo? A ver por ahí. Y sopló. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué le sopló en su nariz? ¿Qué le sopló? Aliento de vida. Fíjese. Adán, el cuerpo de la tierra de Adán estaba como un globo desinflado tirado en el suelo. Vino Dios. Los teólogos, y yo también creo así, hermanos, pensamos o piensan que probablemente no es así como textualmente la Biblia lo está diciendo que sopló. Nosotros entendemos que soplar es esto. Pero antiguamente, y en algunas versiones más antiguas que la versión 60, da a entender, hermanos, que la respiración de Dios, porque cuando uno está respirando, hermanos, aunque uno no lo mira, pero expulsa aire. Y piensan algunos exégetas de la palabra, hermanos, que Dios se acercó tanto, pero tanto a la mejilla de Adán, que en su acercamiento, como que si le hubiera dado un beso a ese hombre de barro, al acercarse, la respiración de Dios entró en la nariz de Adán y se levantó como un ser viviente. Qué poderosos, hermanos, si haya sido así, que Dios, al mirar a ese hombre, se haya acercado a besarlo, y al acercarse a su nariz, la respiración o el aliento de Dios entró en aquel hombre llamado Adán y se llenó de vida. Y la versión antigua dice fue un alma viviente. Por eso Dios es la vida. Su palabra es vida. Su palabra es vida. Porque la palabra es el aliento de su boca. Por eso cada vez que Dios hablaba, o cada vez que Dios habla, algo sucede, hermanos. Algo pasa. Toda la creación fue hecha por el poder de su palabra. Los animales, las plantas, las aves, los peces, todo recibió vida por lo que salió de su boca. ¿Y qué fue lo que salió de su boca? La palabra. La palabra entonces es el aliento de su boca.
al recibir su palabra como aliento de Dios, somos llenos de vida. Ese es el significado de la vida. La vida es Dios mismo. Segunda pregunta: ¿qué significa tener vida? ¿Será que está respirando? ¿Será que nomás ese es el significado tan humano que tenemos? Tener vida, estoy respirando. No. Tener vida es más que respirar. Si Dios es vida, entonces tener vida significa tener a Dios mismo como el todo de nuestro ser. Eso es tener vida. Tener a Dios como la totalidad de nuestro ser. Cuando el todo de tu vida depende de Dios, entonces verdaderamente usted tiene vida. Cuando el todo de tu persona gira en torno a Dios y Él está como el centro de tu persona, entonces verdaderamente tienes vida. Si Dios está en el centro de lo que tú eres y toda tu vida gira en torno de Él, entonces verdaderamente tienes vida. Aleluya, eso es tener vida. Tercera pregunta: ¿qué significa vivir la vida? Otra pregunta interesante: ¿qué significa vivir la vida? La respuesta: vivir la vida es vivir a Dios. Vivir a Dios mismo. Dicho de otra manera, vivir la vida es disfrutar la realidad de Dios en mi ser, disfrutar la realidad de Dios en mi persona, disfrutar la realidad de Dios en la totalidad de mi alma. Es existir, tener vida o disfrutar la vida, más bien, es existir dentro de la realidad de Dios. No hay vida fuera de la realidad de Dios, sino mera existencia en desgracia, muerte y condenación. En conclusión, entonces, la vida no es algo aparte de Dios. La vida es Dios mismo. Debemos entender esto claramente. No es suficiente saber que tenemos vida. Además, debemos de saber que esta vida que tenemos es Dios mismo. No basta saber que debemos vivir esta vida. Debemos de saber que también la vida que debemos de vivir es la realidad de Dios. Dios es impartido como vida en el creyente por medio de Cristo. Y cuando estamos en Cristo, nuestra vida se torna más completa, más estable, más segura y más abundante. Y se expresa en varias virtudes. Por ejemplo, el amor, la humildad, la ternura, la paciencia, la longanimidad, la compasión y la comprensión. Todas estas bondades y virtudes contenidas en Dios se hallan en la experiencia de nosotros como vida. Vivir estas virtudes equivale a vivir en Dios, porque esta vida es Dios mismo en nosotros. Póngase en pie, por favor.